Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro primer devocional matutino 2024, Verdad para Vivir. Bienvenidos. 1 de mayo. El Salvador dormía. Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre una almohadilla. Entonces lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Jesús se levantó, reprendió el viento y dijo al mar: Cálmate, sosiégate. Marcos 4:38-39. Bueno, hermanos, vamos a orar al Señor para presentar este día y este devocional en las manos de nuestro Redentor. Así que oremos al Señor. Buen Dios y Padre nuestro, buenos días. Una vez más, muchas gracias, Señor, por tus nuevas misericordias concedidas en Cristo Jesús, nuestro Redentor. Gracias por tu inmensa bondad. Gracias por tu gran cuidado para con nosotros. Gracias por tu protección divina. Gracias, Señor, por hoy concedernos levantarnos. Hay hermanos que ya estaban desde mucho antes despiertos, ya desde mucho antes haciendo sus labores, alistándose para salir a trabajar o para empezar. Algunos trabajan tal vez desde casa. Gracias, Dios mío. Gracias realmente por cuidarnos, por animarnos, protegernos. Gracias por permitirnos, bendito Dios, el poder estar delante de tu presencia. Gracias por aquellos hermanos que ya se acercaron delante de tu trono de gracia y ahora pues a través de este devocional están reforzando nuevamente ese tiempo de oración, Señor, y ahorita para disponerse a la meditación. Gracias incluso por aquellos que ya, Señor, tuvieron su tiempo de meditación de tu palabra y están reforzando este momento, ese momento devocional con este tiempo, Señor, de devoción que en familia estamos teniendo, cada uno desde la distancia, Señor, pero en unanimidad, en armonía, para ser edificados, Señor. Gracias por ello, Dios mío. Gracias porque en medio de todo, Señor, en nuestra humana debilidad, nos concedes el poder acercarnos delante de ti en oración, nos concedes el poder acercarnos delante de ti en toda devoción, Señor. El honor y la gloria sea para ti por ello, porque a ti, Señor, de ti somos, por ti somos, para ti somos, Señor, y nuestras vidas se deben a ti, porque tú nos compraste, Señor, a precio de sangre, la sangre de tu Hijo, Jesucristo, nuestro Salvador. Y por eso es por eso que podemos hoy entrar con toda libertad ante tu lugar santísimo, con toda libertad ante tu trono de gracia, Señor, por la sangre de Él, por Él ser nuestro sumo sacerdote, Señor, por Él ser ese eterno representante nuestro y por el cual no solamente hoy podemos estar ante ti, sino algún día, Señor, algún día estaremos eternamente contigo, Señor. Gracias, Dios. Queremos también aprovechar este momento para colocarnos a cuentas contigo y pedirte que nos perdones, Señor, que nos santifiques, que nos limpies de toda contaminación de carne y de espíritu, Señor, que nos limpies de toda esa contaminación que permitimos a nuestra vida por causa de nuestras debilidades, Señor, pero que podemos hacerlo, Señor. Podemos presentarnos, podemos pedir perdón y podemos pedir fuerza para seguir combatiendo o para continuar con nuestro combate contra los deseos de la carne y continuar con la abstinencia de esos mismos deseos, Señor, que batallan contra nuestra alma para agradarte en todo, para suplir, para poder, Señor, deleitarnos en ti, fortaleciéndonos en ti, Señor, caminar, andar como es digno de ti, Señor. Por eso, gracias, Dios mío. Gracias por tu Espíritu que nos ayuda a alentarnos en ti y hacer morir los deseos de la carne. Gracias por tu Espíritu que nos lleva a tu palabra y nos lleva a sumergirnos en ella, a deleitarnos y meditar en ella, Señor. Gracias, Dios mío. Gracias por concedernos este buen tiempo. En tus manos encomendamos, Señor, desde ahora nuestra vida, nuestra familia, Señor, porque iniciaremos prontamente nuestro día, Señor, con sus labores y te pedimos que en todo seamos guiados, Dios de la gloria. Muchas gracias te damos, Señor.
todo el honor, la alabanza y la exaltación sea para ti, por Cristo nuestro Salvador y Redentor amado. Amén y amén. Dice así el Salvador dormido. Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre una almohadilla. Entonces lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Jesús se levantó, reprendió al viento y dijo al mar: Cálmate, sosiégate. Marcos 4, 38, 39. Ponte en los zapatos de los discípulos mientras navegan por aquel mar tormentoso y Jesús dormía en la popa del bote. Varios de ellos eran pescadores experimentados y entendía que se enfrentaban a la posibilidad real de ahogarse. Y sin embargo, su maestro parecía haberlos abandonado, ya que se encontraba profundamente dormido. El simple hecho de que Jesús tuviera necesidad de dormir revela que tenía un cuerpo humano real, que conocía los sentimientos de fatiga, sed y hambre. Él había experimentado de primera mano las debilidades del cuerpo. Incluso se tomó la molestia de encontrar una almohadilla para dormir, lo que nos muestra que también podía sentir incomodidad. Aquel que había creado el universo pudo haber convertido la madera en la que estaba recostado en una sustancia mucho más cómoda para descansar, pero en cambio el Señor de Gloria colocó su cabeza en una almohada, igual que tú y que yo. Si Jesús no hubiera experimentado las debilidades y las tentaciones de la humanidad, Él no podría haber sido un sumo sacerdote empático que nos ofrece misericordia y gracia desde el trono celestial. Hebreos 4, 14, 16. Sin embargo, la Biblia deja en claro que sí lo hizo. Él conoció, por ejemplo, el dolor del rechazo. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Juan 1:11. Incluso algunos de sus discípulos más fieles, muchos de los que estaban en ese mismo bote, eventualmente lo negarían o lo abandonarían. También conocía el abuso de la calumnia, que presentaba de forma equivocada la maravilla y la belleza de su carácter. Ver, por ejemplo, Lucas 7:34. Él luchó durante 40 días y 40 noches con las mentiras y tentaciones del maligno. Mateo 4, 1 al 11. Enfrentó la terrible agonía y confusión de la cruz cuando clamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27, 46. No existe experiencia alguna de dolor ni insulto que podamos conocer que no haya aplastado el corazón de Cristo. Y ya que conoce estas luchas, nos invita a ir a Él cuando las experimentamos nosotros. Aquí, en este pequeño incidente, el inicio del Evangelio de Marco, encontramos el recomendatorio transformador de que Jesús es el Cristo vivo, un Salvador empático y un compañero fiel. No hay nadie mejor capacitado para tratar con cualquier problema que tú y yo podamos enfrentar que el maestro que los discípulos encontraron dormido sobre una almohadilla. Tú, como ellos, puedes clamar a Él y descubrir que aquel que necesita dormir en ese bote también es el que puede reprender la tormenta, el que reina en las alturas, el que nunca se adormece ni duerme, el que nunca dejará que tu pie resbale. Salmo 121, 3, 4. ¿Qué tienes hoy en tu mente que te mueve al temor? Ten por seguro que el Señor Jesús entiende cómo es esta vida. Lleva a Él tus temores, echando toda tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti. Primera de Pedro 5:7. Y para complemento, Salmo 121. Muchas gracias, hermana, por la lectura. Bueno, ahí tenemos un Amén. título bastante curioso. Hay un himno que entonamos acá, sea la paz. Y hace mención a esta escena donde el Señor se va a descansar, ¿no? Se va a descansar. Pero la escena es muy particular porque en la escena el Señor se monta a la barca y le dice: pasemos al otro lado del río. Se acuesta a dormir, viene la tormenta,
y ellos empiezan a, a desesperarse. Ahora, yo siempre hay escenas que yo les digo, yo no criticaría, o sea, no me atrevo a ser crítico de los discípulos, porque yo también gritaría, yo me pondría a llorar como loco allá en una barca como esa. Si eso lo hacían ellos, que eran pescadores experimentados, o sea, que no eran, no era no, ellos no subieron a experimentar una tormenta en el mar, ellos ya habían pasado por eso y yo creo que la tormenta fue tan fuerte que realmente estaban desesperados. O sea, para que un pescador que ya ha pasado muchas cosas de esas y entra en desesperación, realmente estaba fuerte la tormenta. Ahora, yo no sé, puedo pensar dos cosas. O el Señor está pero muy cansado, que no sentía la tormenta, o su confianza en el Padre era tan extrema que podía dormir tranquilo en medio de la tormenta. ¿Sí? O las dos cosas. ¿Sí? Las dos cosas. Puede ser las dos. Entonces, porque caramba, pero hay gente que duerme así, ¿no? Que hay gente que duerme, que uno dice, oiga, pero se puede caer la casa y usted no se despierta, ¿sí? Y es porque de pronto o tembló, o porque hubo un ruido en ese momento, o porque, bueno, mi hija duerme, bueno, entre eso mi esposa también, a veces llueve durísimo y yo le digo, uy, llovió duro, y me dijo, ¿verdad? Sí, pero yo sí siento, o el punto es que mi sueño es bastante liviano, ¿no? Entonces, pero mi hija también creo que le pasó genéticamente ese dormir, que a veces mi hija no siente los truenos impresionantes que hacen acá, y entonces dice, no, pues, se duerme, se duermen en medio de un terremoto y no sienten, eh, ¿verdad? Entonces, pero esas dos cosas que yo me pongo a pensar, de tal manera que los discípulos tienen que ir, ¿verdad? Y despertar de manera con desesperación al maestro y decirle, maestro, perecemos, despiértate, haz algo, porque ya ellos como pescadores de seguro hicieron muchas cosas, empezar a hacer y a mover la vela, esto y lo otro, y a maniobrar, pero ya fue tal el momento que se levanta el Señor, ¿verdad? Y una de las palabras que aparece en el texto no está completo, en lo en lo que menciona, o en el texto que se cita, no aparece la otra parte cuando dice, cuando luego de que calma la tormenta, dice, ¿por qué temen, hombres de poca fe? ¿Sí? Y esto me lleva a pensar, y yo decía, pero ¿por qué el Señor le dice, ¿por qué temen, hombres de poca fe? Si, o sea, si cualquiera tendría temor, no está siendo insensible, pero pienso en que hay una frase que el Señor les dice a ellos cuando se sube: pasemos al otro lado. Sí, yo me quedo con esa frase, y es que creo que esa palabra era la que ellos necesitaban aferrarse para poder saber que la tormenta no los ahogaría, que la marea, que las olas no los ahogaría. ¿Por qué? Porque el Señor ya les había dicho, pasemos al otro lado. En otras palabras, el Señor ya antes de subirse a la barca les había dado la seguridad de que al otro lado llegarían a pesar de. O sea, el Señor le dijo, pasemos al otro lado, que no va a haber tormenta. Simplemente le dijo, pasemos al otro lado. Pero ellos, obviamente, al no tener ese pleno conocimiento del Señor, al no comprender a quién llevaban en la barca, sino simplemente, no sé, a un milagroso más, o no a un poderoso, porque cuando el Señor para la tormenta, ellos se quedan asombrados y
¿Y quién es este que aún los vientos y las olas, el mar le obedecen? ¿Sí? Y en todo el contexto de la historia ocurre eso, ¿verdad? Entonces, y aquí, porque el escritor del devocional nos quiere llevar a observar varias cosas en particular. Nos quiere llevar a observar la humanidad de Cristo, de cómo el Señor sufría de descanso, se padecía de descanso, cómo el Señor buscaba comodidad de alguna manera, porque su cuerpo sufría esos desgastes, ¿no? Y eso nos lleva a tener en cuenta su encarnación, y dentro de lo que obviamente está su encarnación, pues que podamos descansar en dos cosas. Uno, no solamente en el hecho de que el Señor realmente, así como es verdadero hombre, es verdadero Dios, y podemos nosotros confiar en Él como Dios, sino confiar en que Él entiende nuestras debilidades, ¿sí? Si bien es cierto que el Señor obviamente los reprende, porque no les reprende porque hayan sentido o hayan manifestado una sensación de miedo ante una adversidad, ¿sí? Porque el Señor entiende eso, ¿verdad? La reprensión, yo creo que está enfocada es en no haber confiado en la palabra que ella les había dicho, ¿sí? No haber confiado en esa palabra que el Señor les dio. Por ejemplo, nosotros tenemos muchas promesas. Entre esas promesas que uno puede recordar está, y sabemos, ¿qué sabemos? Que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, ¿sí? Entonces, si yo sé eso, y yo empiezo a luchar contra mi incredulidad de no saber hacia dónde me apunta esto, de no saber qué va a ocurrir con esto, de será, Señor, será que te equivocaste, será que eso que está pasando se salió de tu control, Señor, yo no sé qué va a ocurrir, e ignorar esa promesa, pues eso me lleva obviamente a quedarme en esa incredulidad, no luchar contra esa incredulidad, pues obviamente me puede llevar a una reprensión del Señor y decir, ¿por qué dudas, hombre de poca fe? Si la escritura en Hebreos 13 dice que él dice, y tenemos aquel que nos ha dicho, no los dejaré, no los desampararé, ¿sí? Por lo tanto, entra en contentamiento, confía en mi palabra. Y yo empiezo a quejarme y a decir, Señor, tú sí me has dejado, tú me has desamparado, no te veo, yo creo que no estás aquí. Y empiezo a renegar contra la ausencia de Dios en mi vida, porque Él no ha venido a mí, porque Él me ha desatendido. Entonces yo creo que Dios tiene todo el derecho, sin duda alguna, de decirme, ¿por qué dudas, hombre de poca fe? O mujer de poca fe. Porque hay promesas que Él ha establecido, que Él ha determinado para su iglesia, y que debemos creerlas. Pero si yo dudo de ellas, hermano, pues obviamente estoy incurriendo en pecado, estoy incurriendo en algo que desagrada al Señor. El problema no es sentir el temor, y como hemos dicho en otras ocasiones, el problema no es sentirme afligido, el problema no es sentirme angustiado, el problema no es sentirme atribulado, el problema no es sentir el miedo, el problema no es sentir tristeza. El problema con esas sensaciones humanas es ahogarme en ellas. Ese es el problema, ahogarme en ellas. Yo no sé, yo creo, puedo pensar que lo que esperaba el Señor de los discípulos era que en medio del temor, en medio de lo que estaban haciendo, en medio de lo que estaba, de la obra como ellos estaban llevando a cabo, es decir, maniobrando su momento, su bote, en medio de todo eso, poder decir, bueno, yo me quedo aquí, o organicemos esto y hagámonos alrededor del maestro
porque Él ha dicho que nosotros pasaremos al otro lado. Y si el maestro está durmiendo en este momento, entonces significa que podemos estar tranquilos. Si el maestro está durmiendo luego de que nos dijo que pasaremos al otro lado, es porque entonces debemos confiar en Él. Si Él no está desesperado, ¿sí? Si Él no está acongojado, si Él no está con los ojos abiertos ahí sentado como mirándonos a ver qué va a pasar, entonces porque podemos estar tranquilos. La tranquilidad del maestro debe darnos tranquilidad a nosotros. Pero ellos, su tranquilidad los llevó fue como a mayor desesperación. Nosotros tenemos la palabra de Dios, ¿sí? Y tenemos sin duda alguna alguien que nos entiende. O sea, el Señor al encarnarse, no se encarnó, pues primero porque Él tenía que, como humano, convertirse en un perfecto sustituto. Y la manera de convertirse en un perfecto sustituto es que humanamente fuese perfecto delante del Señor y pasara pruebas. Cristo fue tentado en todo, dice la palabra, en todo, pero sin pecado. Y comprende por eso nuestras debilidades. Hay un texto el cual nos apunta el escritor, es uno de los, creo que, yo siempre digo esta frase, pero bueno, realmente es uno de los textos hermosos que me gusta citar incluso en mis oraciones, que es Hebreos capítulo 4, verso 14 al 16. Y quiero que acudamos a él porque él lo cita, no cita es la, bueno, hace mención de la cita bíblica. Porque dice, si Jesús no hubiera experimentado las debilidades y las tentaciones de la humanidad por haberse encarnado, Él no podría haber sido un sumo sacerdote empático que nos ofrece misericordia y gracia desde el trono celestial. Ahora, yo sé que hoy en día hay gente que mal utiliza el término empático, ¿no? A veces se quiere aprovechar de esa palabra, porque como que hay gente que quiere venir a expresar sus necesidades y la utiliza es como para ahorcarnos, ¿no? Y arrinconarnos. Tienes que ayudarme porque tienes que ser empático, pero creo que el Señor utilizó muy bien el término, el Señor puede utilizar muy bien el término empatía en cosas que son cruciales y realmente necesarias. Dice, luego de que Él ha hablado en todo al respecto, en su contexto, porque este verso es una conclusión de lo que Él viene hablando respecto a lo que es el sacerdocio humano, el sacerdocio levítico, todo lo que viene ocurriendo o lo que viene resaltando anteriormente el escritor a los hebreos. Dice, por tanto, o en conclusión, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra promesa, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Es una doble negación, lo cual implica una afirmación. Es decir, porque tenemos un sumo sacerdote que sí puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿Y por qué? Porque fue tentado en todo, según nuestra semejanza, porque Él era semejante a hombre en el hecho de que tenía cuerpo, ¿sí?, pero no era un cuerpo pecaminoso, ¿sí? El hecho de que Cristo no necesitó, como lo expresaba en alguna ocasión, del esperma de José y del óvulo de María, sino que Cristo fue puesto como humano en el útero de María y conectado a ella, pero no necesitó de ninguna de las dos naturalezas para poder formarse. Dios lo colocó ahí y por eso la naturaleza humana de Cristo fue alimentada de la humanidad de María, pero no necesitó de ninguna de las dos naturalezas para surgir. Y es por eso que Cristo, para existir, y es por eso que Cristo, aunque crece como humano, no crece con la naturaleza pecaminosa
ni de José, ni de María. ¿Sí? No sé si ustedes se han encontrado con el tema o la problemática que hoy en día hay con la Teotocos, con el término madre de Dios, y entonces hay peleas entre personas, entre los que dicen, sí, yo creo en la Teotocos, porque María es la madre de Dios, y el otro dice, no, yo no comparto con ese término porque María no puede ser madre, o una mujer no puede ser madre de la divinidad. Y entonces pelean y se tratan de herejes el uno al otro, ¿sí? Pero yo creo que debe haber una correcta comprensión al respecto. Por ejemplo, el doctor Pastor Miguel Núñez, él dice, no estoy de acuerdo con la Teotocos, y lo tildan de hereje. Otros dicen, sí, yo estoy de acuerdo, y quieren hacer una correcta salvedad, ¿verdad? Pero el problema, yo creo que muchos de los predicadores que son bíblicos y que rechazan el tema de la Teotocos es porque no quieren que el pueblo cristiano caiga en el error que cayó o que ha caído y que está el pueblo católico. ¿Por qué? Porque para ellos la Teotocos, el término Teotocos, es decir, Madre de Dios, es lo que le ha dado autoridad para ellos, a María, de ser exaltada, de ser considerada corredentora y de ser considerada como una divinidad a la cual incluso se le puede orar. Porque si es la Madre de Dios, entonces la conclusión de esa premisa es que también es divina y por lo tanto también tiene poderes divinos. Y es lo que no quieren. Sin embargo, desde que se le dio el término Teotocos, jamás se dio con ese objetivo, sino porque Teotocos no significaba originalmente, cuando se dio el término Teotocos, por aquello de que Elizabeth la llama así, la madre de mi Señor, es decir, la madre de mi Adonai, la madre de mi soberano. Cuando Elizabeth la llama así, no quiere decir aquella en quien se origina la segunda persona de la divinidad, sino cuando se le llama madre de mi Señor, o en este caso Teotocos, es aquella que contenía dentro de ella a la divinidad, a la segunda persona de la divinidad, y es simplemente eso. O sea, Teotocos, o madre de mi Señor, o madre del Señor, o madre del soberano, o madre del Adonai, simplemente significa eso, aquella mujer que contenía dentro de ella a la segunda persona de la divinidad. Pero es muy diferente decir la que contiene la segunda persona de la divinidad a aquella que le da origen a la segunda persona de la divinidad. Lamentablemente los católicos no entienden eso, no lo comprenden, o no sé si es que no les explican bien, porque dentro de la teología católica entienden que es así, pero no le enseñan bien a sus feligreses, y sus feligreses pues terminan adorando a María, rezando a María, y pues sus líderes espirituales no hacen nada para impedir eso, y antes al contrario promueven esa idolatría. Entonces tenemos que en la encarnación Cristo se encarna, pero es semejante a hombre. Y es lo que dice Filipenses 2, hecho semejante a nosotros, no igual a nosotros, porque si hubiese sido igual sería humano, pecaminoso. Pero Cristo es humano, mas no pecaminoso. Y por lo tanto es que fue tentado en todo, pero sin pecado. Ahora, pero ¿cómo es posible que sea tentado y no sea pecaminoso? Bueno, porque tenga en cuenta que el ser tentado no es caer en pecado. ¿Qué es la tentación? Es el ofrecimiento a pecar, ¿sí? Entonces la tentación es cuando te dicen, mira, aquí está, peca. Y tú dices, no peco, salgo corriendo. Ya no pecas. Pero cuando el ofrecimiento se recibe, entonces es ahí donde yo tomo el pecado. Recuerde que todo pecado se origina en la mente, en el corazón del ser humano. Por eso Cristo fue tentado. Muchas veces, en muchas ocasiones se le dijo, mira, toma, peca. Y él dijo, no. Y ojo, porque no es que Cristo dijera, no puedo, soy el Hijo de Dios, no quiero. Simplemente en su naturaleza no había deseo de pecar, no había esa inclinación al pecado que sí hay en nosotros, y que por eso nos toca salir corriendo. Entonces Cristo fue tentado en todo, según nuestra semejanza, porque
tenía cuerpo humano, mas no pecaminoso, y por eso sin pecado. Y por esa causa podemos acercarnos. Así que la humanidad de Cristo implica, mis amados hermanos, que nosotros podemos correr ante la presencia del Señor. Podemos ir. Él entiende nuestras luchas. Él entiende nuestro dolor, Él entiende nuestras debilidades, Él entiende el padecimiento nuestro, Él entiende el peso de la tentación sobre nuestra vida. Pero nos entiende no para pasar por alto nuestros pecados, nos entiende es para ayudarnos, hermano, ayudarnos. Él entiende la tristeza por la que padeces, los temores por los que ocurre, por los que pasa tu vida. Él entiende todo eso, pero lo entiende es para recibirte, lo entiende para ayudarte. No entiende, o sea, no lo asumamos como, sí, Dios, Cristo entiende mi pecado, así que pequé, pero Él me entiende. Cuando yo peco, Él lo entiende porque, no, Él entiende, es que pasas, cuando ahora se habla de esa empatía, es que sabe la presión que tú estás padeciendo. Y por eso, cuando vamos delante de la presencia del Señor, cuando corremos con todo ante el Señor, para decirte, Dios, ayúdame que estoy siendo tentado, claro que Él te va a ayudar. Señor, ayúdame que estoy teniendo temores, ansiedad. Claro que Él te va a ayudar. Él no te va a cuestionar el que corras a Él por temor, por miedo, por ansiedad, por preocupación, por tentación. Él no te va a cuestionar eso. Él no te va a decir, uy, estás siendo tentado por eso, por esa bobada. No, Él no te va a decir eso. Y en alguna ocasión yo les decía, hermanos, tengamos cuidado con cuestionar las debilidades de otros. Porque puede ser, y tal vez estoy repitiendo una frase, pero puede ser que que aunque la debilidad de tu hermano no sea la tuya, tu debilidad no sea la de tu hermano. Y así como tú pudieses atrevidamente criticar la debilidad de tu hermano, simplemente porque no es tu debilidad, pues también tu hermano pudiese criticar tu debilidad, porque no es la debilidad de tu hermano. Así que, hermanos, no por debajemos la debilidad de nadie. Tengamos mucho cuidado con eso. Hay gente que tiene una facilidad no, pero yo por eso no lucho. Ajá, si tuvieran mis luchas, ahí sí. No, hermano, Cristo no lo hace, tú no lo hagas. Y al contrario, lo que tienes que hacer es que si te das cuenta de que un hermano lucha contra algo que para ti es muy fácil vencer, pues hermano, da gloria a Dios de que tú no tienes esa debilidad y ora por tu hermano. Ora por tu hermano, porque tal vez la lucha que tú tienes para tu hermano, que es débil en otra cosa, para él eso es muy fácil. Así que no por debajemos la debilidad de nadie, no menospreciemos, no cuestionemos, no critiquemos, al contrario, oremos los unos por los otros. Pidamos al Señor por ese hermano que está batallando, porque todos al final de alguna manera estamos luchando, hermano, luchando. Y las batallas de cada uno están ahí. Y los hermanos que padecen de ansiedad o de depresión, hermano, no los cuestionemos, tienen terribles batallas. Y tal vez la misma debilidad que tú tienes, si la tiene mi hermano, para él eso es una batalla, puede ser 5 o 10 veces más fuerte que para ti. Pero es porque ya tiene otra lucha que se le suma, que es contra la ansiedad, contra la depresión. Así que al contrario, oremos por ellos, porque Cristo los entiende a ellos. Cristo comprende sus luchas, Cristo comprende lo que Él está padeciendo. Y lo que Él tiene que hacer, obviamente, es ir a la presencia del Señor a orar. Y lo que nosotros tenemos que hacer es acompañarlos a ellos en oración, orando con ellos. Vamos, hermano, dale, ve a la presencia de Cristo, yo te estoy acompañando aquí en oración. Y tal vez coger la mano, tal vez abrazar al hermano o las hermanas, abrazar a las hermanas y decir, bueno, venga, tomamos de la mano, yo estoy aquí acompañándote en oración, yo estoy aquí también acompañándote en esto. Y es ir a la presencia de Dios. El Señor lo hace. Ahora, el escritor nos presenta, ¿no? Él conoció todos esos padecimientos, como dice Isaías 53, varón de dolores, experimentado en quebranto. Cristo padeció. El ser parte de esta naturaleza humana, en el hecho de ofrecimientos constantes,
Y yo creo que la tentación en cuanto a Cristo era causar repulsión. Yo les decía en algunas otras ocasiones que yo creo que para Cristo las tentaciones eran de alguna manera como lo que nosotros nos produce esos ofrecimientos al pecado, que no son nuestra debilidad, y que como no son nuestra debilidad, esos ofrecimientos nos causan repulsión. Le decía la otra vez, hay hermanos que pueden pasar por una cantina y hacer, uy no, y salir rápido. Otros pasamos por una cantina y decimos, ese olor a borracho, a cerveza, y salimos, ¿verdad? Entonces, ahora hay hermanos que les gusta la cerveza y no porque sea una tentación, la toman, y ahí no me meto en nada, siempre y cuando no se emborrachen o no excedan y respeten las conciencias débiles o tengan cuidado acerca de ello. Pero ahí, hermanos, hay gente que le causa repulsión eso, ¿verdad? Hay gente que huele el cigarrillo y dice, no, y salen. Hay otros que dicen, por favor, se puede retirar, o les da mal genio eso. Entonces yo creo que a Cristo las tentaciones le causaban repulsión, ¿sí? Y ¿qué es lo aterrador? Que él sabía que en la cruz él iba a cargar con todo eso que le causaba repulsión, y que por causa de eso que le causaba repulsión recibiría la ira del Padre. Así que Cristo padecía eso. Pero aparte de eso, él sufría, pasaba por el tema del dolor, ¿sí? De sentir el peso de la tristeza por causa de lo que hacía el ser humano, de lo que le hacían a él, todo eso. Entonces Cristo comprende, hermano, comprende, y por eso podemos ir delante del Señor. Como dice aquí, no existe experiencia alguna de dolor ni insulto que podamos conocer que no haya aplastado el corazón de Cristo, y que ya que conoce estas luchas, nos invita a ir a Él cuando las experimentamos nosotros. Por eso, hermanos, acerquémonos confiadamente ante su trono de gracia. Y a mí me gusta que no hayan cláusulas ahí, que no haya unas cláusulas de condiciones. Acércate confiadamente al trono de la gracia solo si estás en 10 días de ayuno, en 3 días de ayuno, habiéndote limpiado de tus impurezas. Yo agradezco al Señor que Él no diga, acércate pues confiadamente a su trono de gracia, siempre y cuando te hayas purificado de todos tus pecados y te presentes puro delante del Señor. Sino que, hermano, Él, luego que ha entendido, que nos deja en claro que comprende nuestras debilidades, y que podamos acercarnos confiadamente ante su trono de gracia, aun cuando hayamos pecado, y que lo hagamos no para ignorar el pecado que cometimos, sino al contrario, para tirarnos delante de su presencia y pedirle perdón por pecar, y que nos da la confianza para acercarnos a Él, a su trono de gracia, sea para pedir ayuda en medio de la aflicción, sea para pedir perdón porque hemos pecado, sea para pedir más fuerza porque estamos caminando en Él. Agradezco al Señor que esté ahí, que palabras como esa, mis amados hermanos, realmente estén ahí para nuestra vida, y podamos acudir a esas palabras, mis hermanos. Es gratificante realmente que podamos encontrarnos con esas promesas para nuestra vida, que realmente alientan nuestra alma, que realmente, hermano, traen consuelo para nuestro caminar cristiano. Dice, aquí está este pequeño incidente al inicio del Evangelio de Marcos. Encontramos el recordatorio transformador de que Jesús es el Cristo vivo, un Salvador empático y un compañero fiel. No hay nadie mejor capacitado para tratar con cualquier problema que tú y yo podamos enfrentar que el Maestro. El mismo que los discípulos que fueron a hacer, fueron a despertar. Yo no sé si creo que ya les había compartido ese himno por alguna ocasión. Me da la impresión que les compartí el himno Sea la Paz. Me parece que se los compartí porque alguna vez tratamos algo similar a este tema, ¿no? Del hecho de saber que en medio de la adversidad el Señor está ahí. Y esto me recuerda la paz que el Señor busca que tengamos.
Perdón, es que a veces como uno predica aquí, allá, y entonces yo a veces creo que ya conté en algún lugar, eh, eh, como ya conté en algún lugar alguna anécdota o alguna ilustración, entonces no recuerdo bien si fue aquí, allá, en estos lugares, pero recuerdo que alguien alguna vez, eh, mm, si ya lo escuchó usted, bueno, perdón por mis repeticiones, ya tengo 40 y ya cuando pasamos de los 40 empezamos a repetir historias que creemos que no hemos contado, ¿cierto, hermano? Entonces, pero recuerdo que alguien, que había como un concurso, eso es una ilustración, eh, y que querían que llamaron a pintores expertos y querían que por favor ilustraran la paz en sus dibujos. Entonces empezaron a pintar, ¿sí? Y luego que empezaron a destapar sus dibujos, empezaron a aparecer paisajes hermosísimos, ¿sí? Hermosísimos, arcoíris, el campo, ¿sí? Ah, una familia ahí feliz, esto y lo otro. Y el último, cuando lo abrieron, dijeron, ¿qué es eso? Porque pintó una tormenta, pintó un barco en medio de una tormenta, ¿sí? Y con rayos y centellas, así todo eso, entonces, y sombrío, ¿no? Nubes oscuras, y todos miraron así, y dijeron, pero eso representa la paz, y él dijo, sí, pero miren bien, y entonces empezaron a mirar, y claro, cuando ahí se alcanza a ver que encima del mástil había un pajarito, y se le dibujó las notas musicales, cantando. Y él decía, eso ilustra la paz. Porque en medio de la adversidad podía una criatura estar elevando o cantando con toda tranquilidad. Y esto, hermanos, representa de alguna manera lo nuestro. Yo conté en alguna ocasión esto y quiero contarlo otra vez porque creo que algunos hermanos no lo han escuchado. El niño que se sube a una avioneta y ahí cuando se suena una avioneta, esas que da paseos, ¿sí? Y cuando se sube un grupo de personas, hay un niño ya en una de las sillas, ya con su cinturón y está con sus jugueticos. Y entonces va el avión. Y entonces la gente va mirando así y empieza turbulencia, ¿sí? Y cuando hay turbulencia, todos se agarran así, ¿verdad? Todos se agarran duro, pero ven así como de reojo al niño y el niño está así con sus jugueticos, pam, pam, muy tranquilo. Y calma. Y vuelve a haber turbulencia y todos se agarran así como con miedo y eso causa bastante molestia, ¿sí? La turbulencia. Y ven a mirar al niño y el niño y así varias veces hasta que la avioneta desciende. Y todos están aterrados porque ninguna de esas turbulencias o volteretas que hacía porque le estaba mostrando, pues no sentía ese temor que ellos sentían, que no demostraba, no reflejaba. Y cuando se le acercan al niño y le preguntan, niño, ¿no te daba miedo esas turbulencias? Le decían, no, pero tuvimos varias, sí, pero ninguna te dio temor, no. ¿Y por qué? Porque mi papá es el piloto y yo sé que él maneja muy bien. ¿Ve? Y eso, hermanos, eso es lo que debemos recordar nosotros con respecto a nuestra vida. ¿Quién maneja nuestra vida? ¿Quién estaba en el barco? Y eso tal vez no cuestiona, obviamente, el Señor, sí, porque conocía sus corazones, pero nosotros tal vez pudimos ser de esos mismos y tal vez hemos actuado como los discípulos muchas veces. Sabemos quién está manejando nuestra vida y aún así entramos en desesperación, empezamos a gritar como locos, entramos a pelear con todo como hombres, a pelear con la familia, con mujeres, a pelear con la familia, a hacer mala cara por lo que nos está pasando, porque no entendemos y no me moleste y no me critique porque es que la circunstancia de usted, si usted estuviera en mi zapato por aquí por acá, hermano, Cristo comprende todo eso. Y tal vez lo que busca el Señor es que, al igual que los discípulos, nosotros podamos confiar en las palabras del Señor,
podamos confiar en que Él dijo que pasáramos al otro lado. El Señor dijo que vamos a terminar nuestra vida en Él, que Él nos va a sustentar, que Él no nos va a dejar, que Él no nos va a desamparar, que Él va a estar contigo y conmigo hasta el último día de nuestra vida. Y que hay aliento para nuestras almas, que hay fuerza para nuestra vida. Él lo dijo. Pero a veces nosotros decimos, Señor, despiértate que estamos pereciendo, ¿no ves? Sí, el Señor lo ve. El Señor lo sabe. Y te ha dejado ahí su espíritu, su palabra, para que te aferres a Él, a sus promesas, a sus palabras, y puedas experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué dice? Y es un texto que hemos pasado por ahí. Filipenses 4. Dice, por nada estéis afanosos. Cuando uno dice esa palabra a un hermano, el hermano lo cuestiona a uno como pastor. Usted no está en mis zapatos. Bueno, yo le digo, yo quiero recordarle que si yo le digo, por nada esté afanoso, o por nada se afane, yo quiero recordarle que yo no escribí eso. No lo escribí, ni mucho menos mandé a que lo escribieran. Que lo escribió Pablo, y lo escribió porque Dios a través de su Espíritu le dijo, escribe eso, no se afane por nada. Y que eso que lo afana, más bien lo lleve en oración. Y lo lleve en oración con ruego, con súplicas, pero también con acción de gracias. Y en consecuencia de eso, ¿y por qué acción de gracias? Pues porque usted tiene el privilegio de acercarse ante Dios para presentar sus peticiones en oración. Y como usted se ha acogido a ese privilegio, entonces, ¿qué hace usted? ¿O cuál es la consecuencia de no afanarse, sino ir en oración, postrarse en oración y agradecer al Señor por escucharlo y por permitirle orar? La consecuencia de eso es que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esa que el mundo no recibe por no tener a Dios, pero usted sí lo tiene, porque nos ha redimido y nos ha concedido su Espíritu. Entonces, esa paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar su corazón y su pensamiento en Cristo Jesús. Aparte de eso, que es respuesta a que el Dios de toda consolación y misericordia nos consuela. Y entonces nos consuela, ¿para qué? Para que nosotros podamos también consolar a otros. Así que, hermanos, tenemos palabra que nos ampara. Y si tú estás desesperado, y si tú entras en agonía, si tú entras en desesperación, entonces eso tiene una razón. Te has olvidado de las palabras del Señor. Te has olvidado de la paz de Dios. Te has olvidado del consuelo del Señor. Y ojo, yo no estoy diciendo, y lo he dicho muchas veces, que no es que no sientas tristeza o congoja, o que no llores por esto, por aquello. Lo he dicho, no es tan mal que te angusties, que tengas tristeza, que llores por la adversidad. Es tan mal es que te ahogues en ello y no vayas a la presencia del Señor. Tú puedes estar llorando y a la vez estar recibiendo consuelo. Tú puedes estar pasando angustia y a la vez estar experimentando la paz del Señor. Entonces es algo que debes hacer. Él parece estar dormido, pero está al control de todas las cosas. Parece estar ausente, pero está tan pendiente de tu vida como no te lo imaginas, mi hermano. Tú como ellos puedes clamar, lo acabo de decir, a Él y descubrir que aquel que necesitaba dormir en ese bote también es el que puede reprender la tormenta, el que reina en las alturas, el que nunca adormece ni duerme, el que nunca dejará que tu pie resbale. Ya hemos hablado del Salmo 121. Lo hemos citado en varias ocasiones. Y está ahí para fortalecer, creo que también ya ha estado como lectura complementaria. Pero hay muchos textos que pudiésemos usar para amparar esto. Ahorita les estaba citando Hebreos capítulo 13, también lo hemos leído, cuando hace referencia a Él te ha dicho, no te dejará ni te desamparará. El domingo pasado prediqué el Salmo 27.
y hablaba, dividía el Salmo 27 el Salmo 27 en 4 puntos: la fe del salmista, el anhelo del salmista, la súplica del salmista, la esperanza del salmista, pero todos conectados. Y, y esos puntos se conectaban con el primero. ¿Cuál era la fe del salmista? Un hombre que estaba siendo perseguido, un hombre que estaba rodeado de enemigos, ¿sí? De muchos enemigos. Pero ¿qué lo sostenía a él? Su afirmación. Y si usted conoce el Salmo 27, sabe que el Salmo 27 inicia diciendo: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Y a partir de ahí, el salmista inicia todo su escrito. Ahora, ese fortaleza de mi vida no es fuerza. Fortaleza de mi vida es refugio, es como castillo, es como resguardo. Jehová es mi luz, mi salvador, pero en quien me puedo refugiar, ¿sí? Y no hay razón de temer. Y usted lee el Salmo 27 y se da cuenta que el Salmo 27 habla a futuro. El Salmo 27 no termina diciendo y Jehová me libró y Jehová me ayudó, sino a futuro, todo a futuro. Pero era su esperanza de que el Señor no lo dejaría abandonado, porque ya lo ha hecho, porque Él ya ha descansado en esa misericordia, porque Él ya se ha refugiado en Él en todas las adversidades anteriores y lo volverá a hacer y lo sigue haciendo, porque es el único en quien puede descansar. Hermanos, nuestro Salvador parece dormido a veces, pero no lo está. Y te digo parece, es porque yo sé que en muchas ocasiones hemos elevado y nosotros, como a veces, bueno, yo crecí en un cristianismo sensacional. No te puedo ver, no te puedo escuchar, pero te puedo sentir. ¿Sí? Pero hay ocasiones, hermano, donde no lo sentimos. Pero porque no lo sintamos, no significa que Él no esté ahí. No se mueva por sensaciones. Y si usted me dice, uy, pastor, yo a veces he sentido la presencia del Señor. Amén. Disfrútalo. Pero no porque no la sientas, no porque no la percibas, hermano. No porque en oración no se erice tu piel o tus vellos y la piel se te coloque como de gallina. No significa que Él no está ahí. Él está ahí. Y yo creo que está ahí porque su palabra, en esa palabra que Él ha puesto por encima de todas las cosas, Él me ha dicho que Él está ahí. Y si Él ha dicho que Él está ahí, es porque Él está ahí. Y si Él ha dicho que no me va a desamparar, es porque no me va a desamparar. Y si Él ha dicho que no me va a dejar, es porque Él no me va a dejar. Así que, hermano, podemos descansar realmente en Él. ¿Qué tienes hoy en tu mente que te mueva el temor? Que te hace sentir solo. Porque eso sí son sensaciones. Y yo soy, obviamente, yo creo en la guerra espiritual, no en esa de estar peleando y alegando con demonios. Yo creo en la guerra espiritual, en esa en la cual nos mantenemos firmes en el Señor para que podamos desechar todo ese tipo de tentaciones y cosas que vienen a nuestra vida. Así que yo sé que el enemigo estará ahí moviendo, queriéndote sembrar duda, queriéndote sembrar angustia y queriéndote mover hacia que te ahogues en la angustia en vez de a sumergirte en la presencia del Señor. ¿Qué tienes hoy? ¿Qué te está rodeando hoy en tu mente, en tu vida, que te mueva el temor? Ten por seguro que el Señor Jesús entiende cómo es esta vida. Lleva a Él sus temores. Y mira lo que dice, aquí sí quiero que leamos este texto. Yo sé que usted lo conoce muy bien, pero quiero que lo leamos. Primera de Pedro, capítulo 5. De los muchos que pudiésemos citar, hermanos, que traen gran consuelo a nuestra vida. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6 y versículo 7. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuese tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Así es. Ahora, eso es una promesa, hermano. Eso no es
¿cómo se dice? Una especulación, una posibilidad. Echa toda vuestra ansiedad sobre Él. Puede que Él tenga cuidado de ti. No, eso es una afirmación y ya es una promesa neotestamentaria. Incluso, yo soy de los que creo que me da la impresión que cuando Pedro hace eso, yo puedo creer que él esté pensando en el Salmo 55, en exactamente lo que conocemos como el versículo 22. Echa sobre Jehová tus cargas, porque Él te sustentará, porque no dejará para siempre caído al justo. Echa toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti. ¿Qué te está llenando de ansiedad y preocupación? No creas, Dios no está dormido. Él está al tanto de ti. Bueno, incluso el Salmo 121 dice, no se adormecerá el que guarda a Israel. Y nosotros somos el Israel de Dios, el Israel espiritual. Hermanos, ten cuidado con tu vida, analiza tus pensamientos, no permitas que el enemigo venga a ahogarte en todo esto. No permitas que el enemigo venga a dañarte o a acabar tu fe. Está firme en el Señor, perseverante en el Señor, mi hermano, mi hermana, y que esto te lleve a más bien ser agradecido, a confiar, y recuerde esto, que es que las consolaciones que el Señor nos concede en Cristo tienen como objetivo que podamos ayudar a otros, bendecir a otros y a empujar a otros a esta misma consolación. Ahí está, hermanos. Vamos a orar, pero antes de orar, a leer los comentarios que hayan colocado, y si alguien tiene algún aporte o inquietud puede hacer. Ya te doy lugar, hermana Corandeo. Dice la hermana, comentario de la hermana, claro, pastor, es el jefe y protector de la familia. Bueno, menos mal, por encima de mí hay otro mayor que es el Señor. Dice, quería darles una enseñanza de fe a sus discípulos, hasta hoy, a nosotros y las siguientes generaciones. Así es, mi hermano. El himno, ahorita lo envío, y escribe nuestro hermano Carlos. El Señor, al vivir como humano, conoce y sabe de sentimientos, emociones, luchas, temores, debilidades propias de nuestra naturaleza, y sabe de sufrimientos más que nadie, porque sufrió los más grandes dolores y tomó la copa más amarga que algún humano pudiese pasar. Él es nuestro más excelso representante como mediador ante el Padre, nuestro abogado perfecto, nuestro precioso Salvador. Nadie más digno de adoración y alabanza como Él. Así es, hermano. Gloria a Dios que tenemos a este majestuoso mediador. ¿Y qué más Él? Ya, yo creo que nadie, hermano, comprende nuestras luchas y afán como lo hace el Señor. Hermana Corandeo, y luego nuestra hermana María Alejandra. Hola hermanos. No, yo solo quería pues dos cositas. Una es entender realmente, como tú hablabas, digamos, de esa paz que Dios nos permite en toda situación, ¿no? Porque de pronto el mundo, o incluso dentro del pueblo cristiano, se ha metido la idea que si estamos pasando por tribulación o angustia, no proviene de Dios o no hay esa paz de Dios. Pero qué tan falso es esto, porque es a través de la prueba que Dios perfecciona nuestro carácter, que nos da esa paz, que nos permite la confianza en Él. Entonces, qué bueno, y creo que pocas veces oramos dando gracias a Dios por la tribulación y por la angustia que nos permite formar nuestro carácter, ¿no? Así es. Hermana María Alejandra. Feliz día a todos mis hermanos, hermano pastor, gracias por permitirme hablar con todos, saludarlos, darles mis cariños, abrazos, agradecimiento a Dios primeramente y a todo el equipo de Curandeo por la perseverancia, porque realmente que estos devocionales están cambiando y transformando nuestras vidas. Creo que no soy la única que es feliz y positivamente afectada con toda la enseñanza que recibimos.
Por eso le pedimos tanto al Señor que todos, especialmente los pastores, pues el Señor les dé salud, sabiduría, fortaleza para seguir adelante. Amén. Y bueno, todo el cariño y todo el Ok. respeto y el amor en Cristo Jesús para todos ustedes. Vale, hermano. Bueno, vamos a orar al Señor. Y oramos por nuestra hermana Dazuli María Pantoja, ¿no? Vamos a orar al Señor. Ningún aporte más, ¿no? Oremos. Dios bueno, Dios misericordioso, gracias por tu palabra, Dios. La verdad, los defectuosos somos nosotros, Señor. Tu palabra siempre está ahí para alentarnos, para animarnos, para consolarnos. Qué olvidadizos somos, Señor, de verdad. Y por eso terminamos incurriendo en ahogarnos en la angustia, en ahogarnos en la adversidad y terminar pensando que como que estás dormido para nosotros. O como algunos piensan, estás ocupado en otras cosas tal vez más importantes que nuestra vida. Y por eso estamos solos y por eso nadie nos escucha y por eso el cielo está demasiado gris. Pero es parte del engaño del enemigo y es parte de nuestra naturaleza incrédula que nos lleva o nos quiere arrastrar hacia ese pecado, la incredulidad, el terror, el ahogarnos en la ansiedad, en las preocupaciones. Oh Dios, pero que tu palabra nos ayude a sacudirnos de todos esos lazos, de todos esos ropajes inmundos que no deben estar en nuestra vida, Señor. Que nos ayude a sacudirnos de la incredulidad, del afán, de la ansiedad, de la preocupación. Nos aferremos a tu palabra porque tú nos has dicho, Señor, que hasta el fin de nuestros días en este mundo nos vas a acompañar. Que hasta el fin de nuestros días en esta vida terrenal vas a estar amparándonos. Vas a estar levantándonos, vas a estar, Señor, ayudándonos. Que no nos vas a dejar ni nos vas a desamparar. Y si tú has dicho que no nos dejarás y que no nos desampararás, es porque así es. Si tú nos has dicho que echemos sobre ti nuestras cargas, porque tú nos sustentarás y no nos dejarás para siempre caídos, porque así es. Si tú nos has dicho, Señor, que echemos toda nuestra ansiedad, preocupación sobre ti, porque tú tienes cuidado de nosotros, es porque así es. Tú no eres hombre para que mientas, ni hijo de hombre para que desistas de lo que ya has establecido, Señor, en tu palabra. Por eso perdónanos. Si la razón por la cual nos ahogamos en la ansiedad es precisamente por no creer a tu palabra o por dudar de tu palabra, Señor. Por poner en entredicho tu palabra de si sí o si no. Y ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Señor, a correr a ti, a sumergirnos en ti, a tirarnos a ti, Señor. Creo que es lo que tenemos que hacer. Doblar nuestras rodillas, Señor, inclinarnos ante tu presencia y pedirte que nos ayudes. Como diría algunos, Señor, de los que tanto te pidió, Señor, y tú le dijiste, cree. Y su respuesta es, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Creemos en tu palabra, pero ante ti que no podemos escondernos, Señor. Ante ti que no podemos esconder el más íntimo pensamiento y sentimiento, te decimos, yo creo que tú eres Dios soberano, pero ayuda a nuestra incredulidad. Mira a mi hermano que tal vez está pasando tiempos tan difíciles, Señor, con su enfermedad, con su economía, con su familia, con sus tentaciones,
que está creyendo, pero sabe que tú lo puedes ayudar, pero su adversidad, su naturaleza no le deja. Su batalla es tan difícil en este momento. Esos hermanos que están pasando o que luchan con la depresión y sus batallas se hacen inmensas y están creyendo, pero a la vez se sienten perecer, se sienten casi ahogados por las olas que los cubren, Señor. Ayúdales en su tormenta, Señor. No permitas que su fe decaiga. No permitas que se ahoguen en ese turbulento mar en el que en este momento se encuentran. Ayúdales, Señor. Y que pueda tu palabra, Señor, a cobijarles, que pueda tu palabra, Señor, rodear sus mentes y corazones y llenarlos también a la vez. Y puedan ellos, Señor, ver esa esperanza en medio de la tormenta y la adversidad. Y puedan aferrarse a ti, Señor. Porque tú has dicho que podemos ir confiadamente ante tu trono de gracia. En tus manos encomendamos, Señor, nuestras vidas. Y que podamos recordar siempre lo dependientes que somos de ti, Señor. Señor, oramos ahora por nuestra hermana Dazuli. Hoy está de cumpleaños. Y como pastor, cada vez que oro por hermanos cumpleañeros, Señor, busco siempre recalcar que es gratificante, no simplemente cumplir años y decir, oh, cómo he cumplido metas, también. Que lo gratificante de cumplir años es que recuerdo que mi vida está pasando poco a poco, pero está pasando en ti, Señor. Está avanzando en este mundo, acercándose poco a poco, día tras día, mes tras mes, año tras año, acercándose a el fin de esta vida en este mundo. Pero qué bueno que es hacerlo en tus caminos. Qué gratificante es que aunque nuestra vida se desgasta, nuestro ser interior cada vez se llena más de ti, se renueva más en ti, Señor. Que aunque este ser externo, esta parte corpórea se desgasta, nuestro ser interno se renueva día tras día. Y si bien te doy gracias porque sé que alrededor de mi hermana habrá personas que la estén acompañando y causándole felicidad, causándole momentos o recuerdos que tendrá a futuro, Señor, de este día, por los regalos, por las palabras, por la compañía. Por encima de todo eso es que tú le has regenerado. Por encima de todo eso es que tú le has redimido. Por encima de todo eso es que tú le permites acercarse ante tu trono de gracia, Señor. Oh Dios, que mi hermana Dazuli y cada uno aquí que cumplamos años, siempre los cumplamos, Señor, aferrado a ti y caminando en tus sendas. En tus manos la encomendamos y te pedimos que le ayudes, que le guíes en sus proyectos a corto, mediano, largo plazo, que la guíes en todo y que la ayudes siempre a estar caminando en tus sendas, Señor. Muchas gracias te damos, Dios, por este momento, y en tus manos encomendamos este día para que en todo sea guiado, Dios. En cuanto a nuestro país, Señor, ayúdalo. Hoy se han pronunciado marchas no muy agradables, Señor, y te pido que protejas sobre todo las capitales, que ayudes, Señor, a que no haya cosas malas y ninguno de mis hermanos, Señor, o de sus familiares terminen, Señor, pasando momentos difíciles el día de hoy, Señor. Guárdanos y guárdalos, Señor, te lo pedimos. Gracias, muchas gracias por tu palabra. La honra y la gloria sea para ti en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, Amén.
Gracia y paz a sus vidas. El Señor les continúe bendiciendo, firmes y adelante en el Señor.